Hoy es tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos de nuevo para celebrar el amor de Dios y ofrecerle con Cristo nuestra acción de gracias. Hoy queremos saciar nuestra sed, como la samaritana. La Eucaristía es el pozo donde realmente bebemos del agua viva. Valoremos este momento, valoremos la reunión de la comunidad cristiana y disfrutemos de esta misa. Al amparo del Altísimo, di al Señor, Dios mío, confío en ti. Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de Dios esté con todos ustedes. Ayer estuvimos un pequeño grupo, un grupo de unas 100 personas de las 3 parroquias de Ingenio, el Carrizal, el Cristo y la Candelaria. Estuvimos en la catedral para vivir y disfrutar del jubileo, ya que es una de las iglesias que se ha puesto para eso, para que podamos recibir el perdón y la misericordia de Dios. Así que nos alegramos hoy también de que algunos de ustedes hayan participado, pero bueno, habrá más ocasiones para la catedral o para otros lugares. Y hoy en la misa, pues ofrecemos nuestra alegría por sentirnos perdonados en el jubileo, pero también nuestra alegría, nuestro deseo de poder ser misericordiosos, perdonar, como el Señor nos perdona. Bueno, vamos a reconocernos pecadores y en un poquito de silencio pedimos perdón. Tú que ante el dolor y ante las dificultades siempre nos tiendes la mano salvadora, Señor, ten piedad. Tú que nos invitas a responder a tu amor con el amor nuestro, Cristo, ten piedad. Tú que tienes paciencia y bondad con nosotros, tú que nos ofreces el agua de la vida y de la verdad, Señor, ten piedad. Que Dios Padre, bueno y misericordioso, tenga piedad de todos nosotros, que Él nos perdone y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforma el
nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como hoy el Evangelio es un poquito más largo, pueden sentarse. Y bueno, además de escucharlo, pues también van a participar. Aquí está el pozo. Hoy leemos el Evangelio que conocemos como el Evangelio de la Samaritana. Entonces vamos a escucharlo, vamos a ver un poquito cómo se desarrolla ese momento en el que Jesús se encuentra con la Samaritana y después reflexionamos un poquito. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. La hora sexta era como a las 12 del mediodía. Por tanto había calor y Jesús pues se sentó al fresco del pozo. En esto llega una mujer de Samaria, una mujer samaritana, a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida y la samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Jesús entonces le contestó: Si tú conocieras el don de Dios y quién es aquel que pidiendo de beber le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas tú el agua viva? Jesús entonces le contestó: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo te daré, nunca tendrá sed. Señor, dame de esa agua, y no tendré más sed y no tendré que volver a buscar agua. Jesús entonces le dice a la mujer: Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoren al Padre Dios Espíritu, y los que le adoren deben hacer espíritu y verdad. La mujer le dice: Cree que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él se lo dará. Jesús entonces le dice: Soy yo, hola contigo. Y en aquel pueblo, por Samaria, muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Muchas gracias, Loli y Sisu. Bueno, este Evangelio es una propuesta que se nos hace en el tiempo de la Cuaresma. Todos los años, un domingo u otro de la Cuaresma, leemos este Evangelio. Vamos a ver qué nos puede sugerir
el pozo, el agua, es un signo que aparece mucho en la Biblia. Ven que, por ejemplo, en los Salmos pedimos al Señor beber del agua viva o de las aguas puras, limpias. Para el pueblo de Israel en general, el agua, como también nos pasa aquí a nosotros en Canarias, el agua es un bien escaso, pero muy importante. Entonces, también Jesús aprovecha esa situación del agua para decirnos que Él es el agua viva. El que bebe de esta agua, le dice Jesús a la samaritana, el que bebe del agua del pozo tiene que venir a buscar más agua otro día. Pero el que bebe del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá más sed. Cuando venimos a la misa, ahora mismo, podemos decir que estamos bebiendo el agua. Hemos escuchado la palabra de Dios. Estamos participando como comunidad. Jesús se hará presente en el pan de la Eucaristía. Ese es el agua que nos da el Señor. Aquella mujer, la mujer samaritana, tenía sed, pero también tenía sed de Dios. Por todo el diálogo, que no lo hemos puesto todo, por todo el diálogo que nos cuenta el Evangelio, aquella mujer estaba pues deseosa de encontrar la paz que no la había encontrado. La encontró cuando se encontró con Jesús. Y fíjense que hay algunas cosas de la narración que nos ayudan un poquito a pensar también en nuestra relación con todas las personas. Por ejemplo, la mujer le echa en cara a Jesús, dice, tú eres judío, yo soy samaritana y te pones a hablar conmigo. Porque ya lo explicaba también el Evangelio, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, son dos provincias cercanas, nosotros tenemos experiencia de eso, y muchas veces los pueblos cercanos, las provincias cercanas, pues la relación se hace a veces un poco tensa. Bueno, pues ellos lo llevaban muy mal, es decir, que ni se hablaban, si podían. Los samaritanos además tenían mala fama entre los judíos, claro. De ellos decían todo lo malo que se podía decir de una persona. Si se robaba algo, la culpa era de los samaritanos. Si había un problema, es que los samaritanos. ¿Se acuerdan de aquella parábola de Jesús, del que conocemos como el buen samaritano? Jesús, pues cuando habla de aquel que le robaron, que es una parábola, un ejemplo que puso Jesús, pero él quiso poner que quien ayudó, el bueno, fue el samaritano. Al que todo el mundo decía que ese era el malo, Jesús dice, pues ese fue el bueno, ese fue el que tuvo misericordia, el que conocemos como el buen samaritano. Pero además hay algo también que recuerda el Evangelio, es que estaba muy mal visto que un hombre y una mujer, y mucho menos si era un judío como Jesús y una samaritana, que un hombre y una mujer se pusieran a hablar a solas. A no ser que fuera de la familia, así, pero un desconocido con una desconocida, ponerse a hablar solo, pues estaba muy mal visto. Y el Evangelio dice que cuando los discípulos que habían ido a comprar llegaron, pues dice, se extrañaron de ver a Jesús hablando con una mujer. Por ese motivo. Igual tanto eso como lo de hablar con alguien de la otra zona, de la otra región, nos puede ayudar a pensar que todos nosotros estamos llamados a ser del mismo pueblo, de la misma familia, hermanos, hermanas, todos, sin ninguna diferencia. Y con esos pequeños gestos, Jesús lo fue demostrando. Cuando hablamos que Jesús fue un gran defensor de la mujer, no solamente cuando iban a apedrear a una mujer, y Jesús se interpone entre ellos, sino en esos pequeños gestos que vamos descubriendo en el Evangelio, que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios, que para Dios no hay diferencia.
También había una polémica entre Samaria y Judea, igual que ahora decimos, aquella iglesia es más bonita, esta iglesia es más grande, y hacemos comparaciones para decir que la nuestra es la mejor. Pues también entonces ellos decían, el lugar de adoración a Dios, decía la mujer samaritana, está en Samaria. Y Jesús le dice, mira, llegará un momento en que para adorar a Dios no hace falta ningún lugar, porque en todo lugar podemos adorar a Dios. Así rompió con la polémica si el sitio este es mejor, si el otro es peor. Cualquier sitio, cualquier lugar vale para encontrarse con Dios. Este es uno de esos lugares en los que nos podemos encontrar con Dios. Hago una reflexión más para no alargar mucho. Jesús busca el encuentro personal con las personas. Eso que hemos visto con la samaritana, en el Evangelio aparece con otras personas. Acuérdense, por ejemplo, de Zaqueo. Zaqueo, baja de la higuera, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Quiero hablar contigo. Y con la samaritana, pues él buscó la forma. ¿Y qué forma buscó? Decir, mujer, dame agua, dame un poquito de agua. Y de ahí surgió el diálogo, que es lo que quería Jesús. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo de la Cuaresma, bueno es que nos detengamos en los evangelios, que los releamos, que intentemos descubrir lo que hay, que no se dice a lo mejor tan claramente, pero que está expresando, y que también nosotros busquemos esos encuentros personales con las personas. Escuchar al otro, dialogar con el otro, no polemizar, no ir a decir yo tengo razón o tú no tienes razón. Buscar siempre el equilibrio entre los pueblos y entre las personas. Le dejo para que cada uno sigamos reflexionando sobre este Evangelio y a lo mejor a lo largo de esta semana podemos volvernos al Evangelio. Antes de ayer les proponía leer un libro del Antiguo Testamento, el Génesis, un trozo, unos capítulos. Hoy les voy a proponer que vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 5, y busquen lo de la samaritana. La lectura, como decía, es un poquito más larga, vayan leyéndola despacito, y es una forma también de encontrarnos personalmente con el Señor a través del Evangelio. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús escuchó a la samaritana y Él también escucha nuestras oraciones. Acudimos a Él. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la Eucaristía, que deseen de corazón unirse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, todos los que tienen una tarea en nuestra parroquia, que ejerzan siempre con fidelidad y amor el ministerio que Dios le ha confiado, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
por todos los pueblos y naciones, que en todo el mundo se respete la vida humana, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos y por todas las personas que pasan necesidad, que tengan quien les acompañe y ayude para afrontar su situación, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes celebramos la Eucaristía, que la gracia que recibimos en ella nos ayude en el seguimiento de Jesús, amando a Dios y al prójimo como Él nos ama a nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, que vives y reinas, que nos quieres y nos escuchas, por Jesucristo nuestro Señor. La tarde era un puñado de luz y de sudores, el sol pegaba fuerte y Jesús sintió sed. Él llegaba cansado de andar por los caminos y a una mujer del pueblo le pidió de beber. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que es Jesús el camino hasta la fe. Jesús le dijo a aquella que le negaba el agua: si tú me conocieras, no tendrías más sed, porque el tiempo se acerca en que todas las gentes, para calmar sus ansias, beberán de mi fe. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que es Jesús el camino hasta la fe. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de esta Eucaristía, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón por nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso hoy, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, diciendo con los ángeles y los santos el himno de tu gloria. Hosanna.
verdad, Señor, tú eres santo y eres la fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu y haz que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, que aceptó voluntariamente, tomó en sus manos el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a todos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando acabó de cenar, tomó el cáliz con el vino, lo bendijo y lo pasó a todos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros te seguimos dando gracias y te pedimos por toda la Iglesia extendida por el mundo entero. Nuestra oración por el Papa, y contento de que hoy haya empezado ya poquito a poco a volver a ejercer su ministerio en la Iglesia. Pedimos también por los obispos de Canarias, por José y por Cristóbal. Pedimos por nuestra comunidad, nuestras parroquias, y pedimos también por los que ya murieron en la paz de Dios. Hoy recordamos a Vicente Rodríguez Romero, Encarnación Caballero Cruz y Juan Sánchez Jiménez. Ten misericordia de todos nosotros, que con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora unimos nuestra oración con toda la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos que haya paz en nuestros días, que ayudados por ti vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los pecados nuestros. Mira la fe nuestra, aunque a veces sea débil, mira la fe de toda la Iglesia y, de acuerdo con tu palabra, que busquemos siempre la unidad y la paz. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Pues como amigos y hermanos nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Aquí está Jesús. Él es el agua viva que calma nuestra sed de Dios, nuestra sed de fe o de amor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oremos. Como nada es imposible para Dios, vamos a pedirle que esas cosas que para nosotros son imposibles, que el Señor nos ayude a conseguirlas. Y cada uno recordamos, pedimos aquello que más necesitamos nosotros o que otros también más necesitan. Que en nuestra oración esté el deseo de estar cerca de Jesús, escuchar su palabra y animarnos a beber de esa agua que Él nos ofrece. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. 3 avisos breves. El martes por la mañana, a las 10, en el Ayuntamiento, se va a hacer la presentación, hay una rueda de prensa, y se hace la presentación del programa de la Semana Santa de Ingenio. La Semana Santa, en un programa que se ha hecho en común con la parroquia de Carrizal, la del Cristo y la de la Candelaria. Se presenta ese día y ya lo entregaremos en la próxima semana. El miércoles
Hay misa en la Candelaria, todos los miércoles, a las 7, y después de la misa vamos a tener un momento de oración, de adoración al Santísimo en la Eucaristía. Un ratito, como media hora, así después. Y el sábado que viene hay un encuentro diocesano de jóvenes en Vegueta, la Catedral, la Plaza Santa Ana. Pueden ir todos los jóvenes que quieran. Y si en la casa de ustedes hay adolescentes o jóvenes, pues anímenlos a participar. Mejor es que se apunten, que nos lo digan en la parroquia. Es todo el día, pero se puede ir solo en la mañana o solo en la tarde, o todo el día. Esperemos que sí, que vaya una buena representación del pueblo. Que tengan todos una buena semana, le cantamos a la Virgen y podemos ir en paz.